No te rindas, aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo, comenzar de nuevo. Aceptar tu sombra, enterrar tus muertos, liberar el lastre, retomar el vuelo. Y seguimos con más. Hablemos claro y hagamos algo. Y tenemos el gusto de tenerlo aquí en nuestro programa a la licenciada Valeria Cursi. Hola, ¿cómo estás? Sí, la verdad que muy contenta de tenerte, ya que sos especialista en niñez, en adicciones. Ahora estamos desarrollando algunas tareas que tienen que ver con la violencia de género, con el abordaje de varones sobre todo, ¿sí? Pero también hemos hecho abordaje, atención y tratamiento de mujeres que han pasado por situaciones de violencia. Es tan importante el abordaje que estás haciendo, porque generalmente se focalizan los estudios y las especializaciones, por lo menos yo abogada, en la mujer, en la víctima, en cómo empoderarla y cómo sacarla y cómo darle ánimo para que siga adelante, ¿no? Y nos falta la otra pata de la mesa. Es decir, cómo este hombre que es violento, primero que se da cuenta que es violento, el tema son las distintas preguntas que te voy a hacer, la escalada de la ira, el manejo de la ira, porque hablamos de los ciclos de la violencia, la tensión, el desenlace de la violencia y después el arrepentimiento, que no es estable, sino que es como un remolino, cada vez es peor, la posibilidad de control de eso, y si es verdad o le tenemos que creer que sí se puede cambiar. Bueno, en sí la mayoría de los varones que solicitan tratamiento no es por una solicitud voluntaria, sino que muchas veces son derivados del Poder Judicial. O sea que la cuestión de darse cuenta de la propia violencia es algo que todavía está bastante verde, por decirlo de alguna forma. Gracias a las campañas publicitarias y a los movimientos feministas que han ido operando a través del tiempo, tanto la justicia como la sociedad empiezan a tener otra dimensión de lo que es la violencia y los tipos de violencia que pueden ocurrir dentro de la familia, de una pareja, de las relaciones sociales en general, porque no olvidemos que la violencia trasciende no solamente en el espacio familiar, sino que también opera en el ámbito institucional, sobre todo, opera en el ámbito público, operan en los medios y desde luego y desde ya también opera en la justicia, que es el que tiene que regular esas situaciones cuando llegan al punto de ser un delito. Así que bueno. Vamos a tener que sectorizarlo porque está transversal, la violencia es tan amplia que vamos a tomar un pedacito, Valeria, un pedacito. Es que como es psicóloga me va a entender que queremos ese pedacito tratar hoy en el programa, que es el hombre que tiene la ira, que hace el desenlace de la violencia, después se arrepiente y dice que va a cambiar, que le den otra oportunidad. ¿Es verdad que se puede cambiar? Es parte del ciclo de la violencia, el perdón. Porque después del perdón aparece la fase de luna de miel, ¿no? Donde parece que todo se restaura, se restituye, hay un reseteo de la relación y vuelven a la modalidad romántica que en algún momento tuvieron esos dos miembros de la pareja, y lógicamente eso no se puede sostener por mucho tiempo. Vuelven al ciclo de la violencia, porque es parte del ciclo de la violencia el perdón. ¿Se entiende? O sea, está instaurado de esta manera, para poder restituir la situación en la que estaban y volver a la situación en la que están antes del perdón, necesitan del perdón. Y no estoy hablando del género, en este caso, por ejemplo, varones violentos, no estoy hablando precisamente del género, sino de una modalidad cíclica que se da dentro del seno de una pareja. ¿Sí? Para que exista una pareja es necesario dos. Por eso, el abordaje de una sola de las integrantes de la pareja no es del todo correcto. Los dos tienen que acudir a un tratamiento, los dos tienen que integrar grupos de atención, de grupos terapéuticos si es posible,
porque a raíz de esa intervención grupal es que pueden empezar a modificar algunas conductas. Vos me decías que bueno, que hay que sectoricemos en la pareja. Yo creo que también es necesario que a razón de lo que ocurre en una pareja, esas personas tomen contacto con otros, los que les está pasando lo mismo. O sea que el abordaje tiene que ser psicosocial y terapéutico y educativo también. Mirá qué bien lo que acabas de decir la licenciada, que tomen contacto con otra gente que le está pasando lo mismo, para que se vea, será para que se vean como un espejo de la violencia. Entonces lo que le está pasando al otro, estoy viviéndolo yo. Y ¿habrá tenido algún paciente, doctor? Yo le digo doctor a los psicólogos porque le veo, nos trata en la parte psicológica, entonces pero somos licenciados. Sí, ya sé que son licenciadas, pero no les pasa que le dicen doctora. Doctor, doctora. Sí. Bueno, nosotros los abogados nos dicen doctores y no somos doctores, somos abogados, pero bueno, claro, es la costumbre. Pero ¿habrá alguna chance que haya tenido algún paciente que por este espejo haya cambiado esa actitud y haya modificado esa conducta, o puede controlar y verificar cuál es su escalada de violencia y frenarla a tiempo? Sí, sí, es posible eso, es posible esa situación debido a esto mismo que vos relatabas, que en los grupos las situaciones se ven espejadas con un referente, primero con varios referentes que son todo el grupo, con el coordinador o facilitador también, pero especialmente con algún miembro con características similares a uno, ¿sí? Hay una identificación, opera una identificación que viene muy bien a los efectos terapéuticos porque en el tiempo refleja por dónde anda el sujeto, ¿no? Si por ejemplo yo veo a alguien que tiene más edad que yo y pasa por todas las situaciones por las que estoy pasando y me estoy viendo reflejada y veo cómo esa persona ha trascendido en el tiempo y a los puntos a los que ha llegado, yo voy a tener tiempo de frenar porque veo lo que le pasó a la otra persona. ¿Sí? Y mi identidad con respecto a esa persona va a ser tan fuerte en ese punto, en este momento estamos hablando de la violencia, que muy probablemente haya una rectificación subjetiva para esa persona, que le permita frenar a tiempo esa violencia y darse cuenta. La persona con la cual yo voy a establecer, o esa persona, ese sujeto va a establecer una identidad, una confianza, un referente en particular. ¿Se ve? Hay muchos estadios y hay muchas dimensiones dentro de lo que es la terapéutica, sobre todo con respecto a la violencia. Ahí entramos a otro tema, que los que hacemos prevención de violencia tenemos fe, le dice fe. Si nosotros conocemos los indicios por lo cual una persona tiende a la violencia, tenemos una chance de detectarla tempranamente, trabajarla, y si no cambia el primer nivel de violencia, es decir, nosotros decimos una negociación colaborativa. Si logramos negociar colaborativa y vemos que esta persona no cambia esa actitud, tenemos la posibilidad de salir corriendo para otro lado, ¿no? Pero para darle esos indicios, ¿cuáles son para usted, licenciada, los indicios de que una persona tiende a la violencia, que es psicológica, y la violencia, las que son las más fuertes, ¿no? Y física. Sí, las más fuertes son la física y la sexual. Y la sexual. Cuando aparecen ese tipo de violencias, cuando aparece el sexo no consentido, cuando aparece la práctica sexual no consentida, la insistencia, el control sobre los gustos de la pareja, lo que te vas a poner, con quién estás hablando, empieza a haber un aislamiento de la persona, ¿no? Por ejemplo, empieza a aislar a la mujer en este caso, y no la deja establecer comunicación ni con sus amigos, ni con su familia, ni con incluso hasta la gente del trabajo, empieza a aislarse de la gente del trabajo, empieza a vestirse de otra manera, engorda mucho, adelgaza mucho, empieza a cambiar toda su fisonomía incluso, ¿no? La persona empieza a cambiar toda su fisonomía para poder estar acorde a lo que le requiere la pareja. Ya está ejerciendo violencia. Hay cuestiones más invisibles y que están mucho más naturalizadas socialmente, y hay cuestiones que ya no son tan invisibles, no están tan naturalizadas por suerte, y que tienen que ver ya con la violencia física, con la violencia sexual, pero todas esas pequeñas violencias van como rondando a las violencias principales, violencias económicas, ecológicas,
el ninguneo, el destrato, la falta de colaboración en el sentido total del término, ¿no? No estoy hablando de lo que hace del hogar, porque eso también está mal, decir, va a colaborar, cuando en realidad los dos tienen que hacer las dos cosas por su casa, ¿no? Exacto. Si es que sostienen un hogar los dos. Digo en el ámbito colaborativo, ¿no? De que si te cuento un problema me puedas escuchar, si yo te puedo escuchar cuando vos me tenés que podés contar un problema, ¿no? Esa apertura a la escucha que tendría que tener una pareja, no está. ¿Sí? Se van produciendo desgastes psicológicos, económicos, y esas son las pequeñas violencias. Y las violencias más fuertes, de las cuales creo que si no hay un tratamiento formulado y específico en violencia, no hay posibilidad digamos, de mejorar, que no hay negociabilidad posible, son esas violencias física y sexual. Yo creo que ahí no hay negocio posible, no hay negociación posible. No, ahí hay ya el primer golpe ya hay que hacer un corte. Igual que esa agresión sexual, ya hay que hacer mantener la integridad física, sí, ¿sí? Como primer derecho que no puede ser vulnerado. Y en eso no se puede no se puede negociar y hay que ser intransigente con eso. Y es más, cuando ya aparece el primer atisbo de golpe y de violencia física, las mujeres tenemos que hacer la denuncia. No en muchas oportunidades también los hombres, ¿no? Imaginás, no quieren hacer la denuncia. Y no lo hacen cuando ya tienen agresiones con arma blanca o con revólver o que corren riesgo hasta sus propios hijos. ¿Te imaginas si la primera le dan un montón de oportunidades? El tema, ¿hasta cuándo le vas a dar oportunidad a una persona que te está lastimando? Nosotros le decimos, quererte no te tiene que doler querer. Pero ahí puede decirse que la víctima está enferma una vez que se le ha degradado de tal forma que su autoestima está casi nula. Sí, por ahí hay particulares relaciones en donde hay una situación patologizada, pero el común no tiene que ver con la patología, tiene que ver con una forma de entender el amor, el afecto, que es lo que vos decías recién, ¿no? Se entiende el amor y el afecto en base al perdón, al romanticismo, volvamos a recomponer las cosas, hagamos como que nunca pasó, no lo voy a volver a hacer, está muy bien, bueno, ¿no? Y parte de la restitución mediante el perdón es uno de los componentes del circuito de violencia. No es salir del circuito de violencia, es una de las partes del circuito de violencia. Por eso no puede ser naturalizado. ¿Cómo lo sacamos del circuito de violencia? ¿Cómo la sacamos? Y justamente se necesitan estos grupos de terapia. Se necesita replicar estos espacios terapéuticos en los centros vecinales, en las escuelas. En las escuelas hace mucha falta educación para poder salir de esta naturalización del amor romántico, ¿no? Del amor que todo lo puede, que lucha, ¿no? Todo lo que nos vendieron en las novelas básicamente tiene que ver con esta naturalización de la violencia. Incluso en los dibujitos japoneses siguen vendiendo esto. Es como que vos tenés que aguantar todo. Por eso es tan difícil salir del circuito, porque hay todo digamos, un paradigma que avala esta violencia. Entonces es muy difícil, por eso tenemos que replicar la mayor cantidad de grupos de personas que estén padeciendo y animar a otros a concurrir y empezar a visibilizar lo que nos pasa, sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque hay una enorme desigualdad todavía operando a nivel social, económico, culturalmente, históricamente. Cuando nosotros de la asociación Darnos Cuenta, le hemos dado más de 100 charlas, ¿no? En los centros vecinales, en el interior, y yo veía cómo la naturalización y el arraigo de mujeres grandes, ¿no? Que han sufrido y que hoy siguen sufriendo. Dicen, pero yo ya no tengo una chance de salir, porque ya estoy grande. Digo, siempre tenés oportunidad de salir y ser feliz, y la vida todavía estás viva. Tenés una chance de que la última etapa por lo menos que la pases bien. Y es como que han quedado tan arraigado todo esto como aceptado, que es obligación de la mujer tolerar, perdonar,
por el bien de la familia, que en definitiva ellos no saben el daño que le está causando a sus propios hijos. Porque si ellos aprenden que es la forma de querer que lastimen, con sus parejas va a pasar lo mismo. Nosotros les estamos enseñando con nuestro ejemplo también. Y vos se lo decís en las charlas y te miran fijo, ¿no? Y les cae un poco el clic en el momento que vos acallás los pilares de los hijos. Pero así todo, como están dentro de ese circuito que no se será con esta forma que usted está diciendo, licenciada, de sacarlo, es tan difícil como un remolino que están en el medio y uno le tira una mano y le dan las leyes y le dan las cosas y el entorno y quieren volver al centro de eso, ¿no? Como que se sienten seguras adentro de la violencia. Un poco sí. Son patrones aprendidos, socialmente establecidos, validados y replicados a través de ellas mismas. Entonces, lo único que puede, quizás, incluso además nosotros como trabajadores de la salud, muchas veces convivimos con la frustración esta que vos decís, ¿no? Uno trata de, con la herramienta, con la charla, con el acompañamiento, y aún así, no. Aún así, siguen persistiendo en esa relación y existiendo en esa relación. Y pareciera que la existencia depende de esa relación. Su existencia depende de esa relación. Y eso es triste en parte, pero no. También nuestra función es poder sobrevivir a esa frustración y seguir replicando los grupos, porque esto no tiene que ver con salvar a uno, porque nadie es héroe para nadie, y no nos salvamos solos tampoco, sino que nos salvamos en comunidad. Por eso la replicación de estos grupos es lo mejor que nos puede pasar a las mujeres en este caso. Convivir, coexistir con esa frustración y saber que si no es Julana, Mengana y Sultana, las otras generaciones que le prosiguen a ellas, sus hijas, sí van a agarrar la posta. Porque hay una rectificación subjetiva que a veces no ocurre en un solo sujeto, sino que ocurre a nivel generacional, transgeneracional. Si yo veo que una tía mía pasó por esta situación que yo pasé en algún momento, y no quiero ir a ese lugar en donde ella estuvo o está, pero por eso digo, las herramientas comunitarias tienen mucho que ver en esto. Licenciada, yo soy al mismo tiempo presidente de un centro vecinal. Vamos a tener sede dentro de poco. ¿Cómo podemos... Somos colegas entonces. Sí, es una lucha. ¿Cómo? ¿Podemos replicar esto que hacen ustedes allá en Carlos Paz? Estas sesiones, estas formas para que se identifiquen y se vean como espejo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Tendrían que llamar a una psicóloga local y que le haga invitar a parejas que uno conoce? ¿Cómo ustedes lo implementaron en un centro vecinal para hacerlo? Ahora, en este mismo momento, justamente, hay una charla de mujeres que se va a dar al 17, no sé si quizás, bueno, después hablamos cualquier cosa, pero me parece que con el tema de la pandemia fue muy difícil organizarse, porque los centros vecinales estuvimos bastante de puertas cerradas, no se podía juntar gente, particularmente en Cerro Río es muy chiquito el centro, y el otro día una de las chicas me pidió el salón y le dije, mira, sillas únicamente para que ustedes puedan estar afuera, y vamos a estar todos afuera, ir a visitarlas, a ver si podemos charlar también ahí, pero la idea es que justamente las organizaciones que velan por la seguridad de las mujeres y transmiten estos valores a las mujeres para producir este cambio, puedan moverse a través de los centros vecinales. Siempre y cuando podamos estar de puertas abiertas y con los protocolos pertinentes para que no haya contagios, la idea sería que sí, que puedan asistir a los centros vecinales y a los centros educativos. Es que la formación. Sí. Los centros educativos, nosotros tuvimos en Cosquín, yo siempre lo cuento, porque Cosquín, que vos ves que es muy cerca de acá de Capital, chicos de quinto año, casi del último año de secundaria, siguen con los paradigmas que le dan los padres. Entonces creen en el hombre que la van a cuidar y la van a proteger y que tienen que bancarse todo. Entonces esa niña de 18 años con ese hombre de 30 que le rompió el celular, que la aisló y todo lo demás,
ha sido criada en plena generación que estamos en la lucha con esos paradigmas. Es decir, empecemos cambiando los paradigmas de las madres, de los docentes, y que les llegue a los chicos. Porque hoy en día se sigue transmitiendo de que busca el candidato que te va a cuidar y para toda la vida. Y yo, como abogada, le digo, el Código Civil cambió en el 2015. Ya nadie te cuida, ya somos naranja completa, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, hay contratos y prenupciales. Es decir, ya ese formato de familia ya no existe más. Y la mujer no tiene que dejar de lado sus sueños, tiene que seguir sus sueños, su proyecto, no relegarlo por esa familia, porque hoy está ese hombre y mañana no, porque ni siquiera tienen deber de fidelidad ni de convivencia. Entonces, nosotros se lo decimos en la secundaria y te abren los ojos así. Y profesionales, y mujeres profesionales, tengo mujeres que se enojaron conmigo. Yo si me quiero quedar en mi casa, usted no me va a decir nada. Pero digo, yo no te estoy diciendo que te quedes en tu casa, yo te estoy contando, las reglas de juego cambiaron. ¿Qué te va a pasar si te pasa esto? Ya antes había una estructura que sostenía a la familia, decirle religión, decirle Estado, decir lo que sea, y hoy se ha disuelto totalmente. Esa mujer ha quedado desprotegida y se queda criando hijos en la casa, porque el hombre se divorcia, o la mujer se divorcia, o la pareja se divorcia, basta con la voluntad de uno solo. Entonces no le necesita el consentimiento del otro. Y eso todavía a la gente no le ha caído la ficha. Hay mucha resistencia, Ana, hay mucha resistencia. Cuando vos brindás una herramienta y todavía no hubo un insight y un movimiento hacia el cambio en la persona, hay mucha resistencia. Porque vos le planteás una herramienta y lo primero que te van a decir, usted no es quien para venir a decirme lo que tengo que hacer. Y es cierto, eso te dicen. En cierta forma tienen razón. ¿Viste? En cierta forma tienen razón. Por eso está bueno que ahí operemos los agentes de salud mental, porque los agentes de salud mental estamos indicados justo para esa situación, en donde la persona necesita exteriorizar lo que le está pasando, necesita ordenar lo que le pasa, lo que siente, lo que vive y lo que quiere para su vida. Seguramente en ese discurso va a haber algún quiebre, alguna ambivalencia, en donde el facilitador, el psicólogo, el asistente social, el AT a veces, va a poder entrar y va a poder mostrar y señalar cuál es la ambivalencia, cuál es la contradicción. Y en esa contradicción hay que trabajar. Cuando uno entra en la contradicción, puede producirse un clic y un cambio. Cuando el discurso se presenta como un bloque y un todo, cuando vos le presentes la herramienta vas a tener resistencia. Cuando vos permitís que la persona empiece a hablar y a decir, a pensar, a organizar, y aparezca un pequeño quiebre, ambivalencia y contradicción, y vos podés meterte en ese lugar y decir, mira esto y mira esto que dijiste. Qué importante. ¿Qué es lo que querés realmente para tu vida? Tenés una posibilidad de cambio en un lugar y otra posibilidad que va a ir hacia atrás, hacia lo que fuiste, hacia tu identidad anterior. Ahí es donde se va a empezar a trabajar. Y ahí hay una posibilidad quizá de cambio. Por eso es tan necesario el facilitador dentro de los equipos. Un facilitador. ¿Cómo opera? Facilitador se le dice. Es un psicólogo, un asistente social, un AT, alguien preparado en la lectura del discurso de cada miembro de ese grupo. El grupo en sí va a espejar al sujeto. El referente te va a brindar una identificación para que pueda frenar con respecto a la conducta que está soportando, que está ejerciendo. Y el facilitador va a orientar, pero bueno, eso es lo que ocurre a grandes rasgos. Por eso los grupos son tan movilizantes, esenciales. ¿Cómo elegir las personas, Iván? ¿Lo dejas abierto para que vayan a estos grupos? ¿Dejas abierto para que cualquier pareja venga que tenga problemas? ¿O elegís quienes vengan? No, en general hay que hacer una entrevista previa para poder saber un poco quiénes van a integrar ese grupo. No porque los perfiles tengan que ser idénticos, sino porque a veces puede haber un problema de patología mental y no está bueno, digamos, que por ahí, si vos haces un grupo, podés empeorar las cosas para alguien que tiene una patología mental, que ya está sufriendo una patología mental. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Como vos dijiste al principio, ¿hay patología mental? Y sí,
sí, estamos todos rodeados en mayor o menor medida de patología, la trascendemos, la trasuntamos a la patología mental, pero hay personas que realmente sufren una situación psiquiátrica y necesitan otro tipo de tratamiento. Entonces no pueden, por ahí a veces, compartir en un grupo donde se movilizan muchas cosas. Las terapias grupales son muy movilizantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Está bueno entrevistar a los futuros integrantes de un grupo. ¿Cuántas personas integran el grupo? ¿Cuántas parejas, cuántas personas para que sea efectivo? Esto de las parejas por ahí no es muy conveniente, por ahí es conveniente de que sean grupos de mujeres o grupos de varones. Ah, bien. ¿Sí? Porque si vamos a invitar a parejas va a haber una lucha continua de poder, que es replicar un poco lo que ocurre dentro del hogar. ¿Se entiende? Entonces, no, se replica la desigualdad. ¿Sí? Además puede haber consecuencias en la casa. Si una mujer dice algo, y después, puede haber consecuencias después directas en la casa, ¿no? Diga en la Por casa. eso. Y sí, Claro. nos conviene. ¿Y cómo salen las mujeres después de esta terapia? ¿Salen más renovadas, más fuertes, con ganas de cambio o atemorizadas? Mira, pasan por muchos estados. Cuando se ven reflejadas, pueden tener temor, angustia, congoja, pánico por no saber cómo hacer, cómo operar. En la medida que existe una red de contención que el mismo facilitador provee, ¿sí? O sea, hay que darles ahí las herramientas, ¿no? Puedes llamar a este número, si te pasa esto puedes llamar a aquel otro, puedes recurrir a aquel espacio, tener muchas alternativas que la puedan de alguna forma contener, no solamente simbólicamente, sino también concretamente, instituciones. Y el mismo grupo también le brinda una contención. ¿Sí? ¿Trabajas con la familia? Insight y cuando tome, ¿cómo? Sí, trabajás con la familia también, el entorno familiar de la víctima. En principio no, en principio solamente con la persona que está atravesando esa situación de violencia, ¿sí? Está bueno tener algunos números de familiares, ¿sí? Para ver con quiénes cuenta la persona, ¿sí? Pero trabajar directamente con la familia no, porque justamente se mueven muchas situaciones que son estructurales y pueden otra vez derivar en alguna situación de violencia. Entonces hay que andar con mucho cuidado. ¿Sí? Licenciada. Pero sí, no está mal trabajar con las familias, pero hay primero que tantear qué tipo de familia. Claro, porque la mayoría de familias naturaliza la violencia, y tengo el comentario de un familiar de una cliente que decía, pero si vos lo conociste así, si de novio también te pegaba. Digo, pero eso no es normal. Claro. Está bien. Ahora es un contrato de por vida y tenés que seguir hasta morir. Lo tiene que bancar. Es decir, ya como, claro. Como lo hicieron de novio, te lo tenés que bancar de por vida. Y esa naturalización de la violencia hay que romperla también en el entorno, porque muchas no salen por el hecho de que el entorno justifica la violencia. Sí, siempre dentro de toda familia hay naturalizado esa situación y no hay forma de destrabar esa estructura. Entonces hay aliados. Por eso digo, hay que ir con pie de plomo, hay que ver qué entorno hay, qué posibilidades hay, quiénes son potables en esa red para poder ayudar, y quiénes mejor no, porque puede tener consecuencias. Entonces, por eso hacen falta el facilitador, ¿ves? Para entrevistar, para ver con qué red cuenta, para facilitar herramientas, para hacer la intervención a tiempo, para hacer actividades que promuevan ese insight también. Qué bien, qué bien. Licenciada, es necesario. Para ir cerrando, son 30 minutos, ¿qué consejo le daría a esa mujer que la esté escuchando ahora por acá por Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión y en nuestra página Hablemos Claro y Hagamos Algo, para que se anime el cambio, para que salga ese remolino que es el círculo de la violencia y del primer paso? El primer paso, creo que vos lo dijiste muy claramente, sobre todo cuando hay niños de por medio, o cuando uno está pensando en sostener la crianza de un niño, de una niña. Entonces es tenerlos como pilares a los hijos para poder salir adelante. Los hijos son nuestros pilares, nuestra fuerza y fortaleza,
para poder salir adelante y darle la energía a esa mujer. Es esa, poder visualizarse un poco a través de los hijos, ¿no? Que no se visualiza a través de los hijos. De hecho, un poco uno trasciende en el tiempo a través de los hijos propios. Entonces, ¿qué le gustaría que pase con una hija, con un hijo? Que pase lo que uno está pasando, que vea en la historia de uno una forma y una modalidad de relación violenta. Eso con respecto a las mamás. Y con respecto a las mujeres que todavía no son mamás o que no quieren ser mamás, cada cuestión esta, ¿no? De qué es lo que quiere para su vida y cómo se ve en un futuro. Y si se puede proyectar en un futuro de acá a 5 años, a 10 años, ¿qué es lo que le gustaría para su vida, para su existencia? ¿Más de lo mismo u otra cosa? Sabiendo que el perdón forma parte del circuito de la violencia. Excelente. Licenciada Valeria Cursi, feliz de tenerla acá en el programa. Nos ha dado herramientas para seguir adelante en esta lucha. Esto de que el perdón forma parte de la violencia y que no ha salido por el hecho de perdonarle, y cómo se podrían ver ellas, cómo les gustaría verse en un futuro. Son herramientas muy fuertes. Le agradecemos, la vamos a volver a convocar para que nos siga ayudando a transitar esto que todavía no lo hemos logrado, pero bueno, de a poquito entre todas vamos a poder salir adelante. Muchísimas gracias por haber estado en esta hora. Gracias por el espacio y te mando un beso grande.